Sí, amanecimos bravas. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Género y Política, donde estamos con Melba, con Gaby y una servidora Frida. ¡Ay, amanecimos bravas y de malas! ¡Apláudanos! ¡Bárbaras! Le falta desayunar a producción, pero bueno, el tema de hoy, déjenme contarles que es sobre el acceso de las mujeres a la justicia y en lo particular me parece un tema pues súper interesante. Acá tenemos una abogada además. Y como siempre, pues tenemos invitadas expertas en el área que vamos a estar hablando sobre los detalles de este tema, ¿no? Un tema súper importante. Yo voy a terminar aquí sacando mi asesoría. No, porque la amiga de la prima de una amiga, obviamente. La prima de una amiga. Y ahorita voy a empezar, oye, y si por ejemplo. Lo escuché por ahí que alguien. Fíjate que en el metro venía escuchando a unas chicas. No, digo, sí, en lo particular no me afecta el tema, me preocupa, porque lo he vivido en carne propia. Yo creo que muchas mujeres hemos sufrido diferentes tipos de violencia, a lo mejor algunas en el trabajo, en la casa, en la calle, o a lo mejor algunas han vivido todas, y pues eso está todavía más crítico. Pero creo que sí, en lo particular, en ese sentido del acceso a la justicia como mujer, y más que en un aspecto de violencia física, como madre, híjole, yo tengo mis temas ahí, ¿eh? Yo tengo mis quejas, tengo mis reproches a este sistema, que los he vivido en carne propia. O sea, el acceso a la justicia para una madre está cañón. Sí, es que a mí me parece un punto medular el tema de acceso a la justicia, porque no nada más es qué pasa después de un delito, qué pasa después de una agresión, del ejercicio de una violencia, sino que es proporcional a su disminución, porque entonces se sabe que no hay impunidad en el país, que hay consecuencias. Y por lo tanto ese tipo de delitos se mitigan, ¿no? Pero pues bueno, sabemos dónde estamos, sabemos nuestro tipo de justicia. Sí, yo como abogada, ¿qué les puedo contar? Que he vivido, ahora sí que en carne propia, el acceso, la preocupación de mamás, de mujeres, porque el acceso a la justicia no nada más es penal. Claro. También es civil, familiar, mercantil, laboral, o sea, en todas áreas del derecho hay obstáculos, hay impedimentos para que la mujer aquí en México, un sí o sí, tenga acceso a la justicia, es decir, a esa declaración del derecho sobre sus derechos. Así es. Y pues sí, es muy importante. Pues, ¿qué les parece si arrancamos este programa, este tema que nos va a faltar tiempo, ¿eh? De una vez les aviso, producción, nos va a faltar tiempo, porque yo vengo aquí a destipar todas mis dudas. Pero fíjense que vamos a tener, por supuesto, llamadas. Me parece que ya tenemos en la línea. Quiero presentarles y saludar, por supuesto, con muchísimo gusto a la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella, les cuento rapidísimo, es una destacada jurista, abogada, por supuesto, penalista de víctimas en México. Doctora Diana Cristal, ¿nos escucha? Claro que sí, mi querida amiga, miradora siempre de tu vastísimo trabajo y por supuesto muy agradecida de todos los esfuerzos que como PRD y como programa con gran liderazgo realizan para poder acceder todas las mujeres a información seria, profesional y útil, muy útil. Salud, muchísimas gracias, doctora, y pues con esas flores yo creo que ella sí comió, ella sí amaneció bien, no como producción, ella sí trae la energía y de verdad que la admiración es recíproca, doctora. Y bueno, pues compañeras, la doctora es toda suya, aprovechémosla. Yo sí quiero aprovechar. Con mucho gusto, preciosa. No comí, no desayuné, pero mi hambre de defender a las mujeres es la que me hace salir adelante. Sed de justicia, hambre, sed de justicia. Muy bien. Pues doctora, yo quisiera aprovechar este tiempo que nos comparte, que está aquí en este programa con nosotros, para que nos platicara un poco sobre cuál es la situación, cuál es el estado actual en tema de justicia y de accesibilidad a las mujeres en el tema de, pues justo esto, de procuración e impartición de justicia. Con mucho gusto, preciosa. Pues mira, es en general un panorama, decir, pero ni modo, muy lamentable. Es un panorama de verdad que nos causa pavor, porque todos los días en la Ciudad de México y a nivel nacional matan, abusan y utilizan para trata de personas y otros fines
a muchísimas mujeres mexicanas y a muchísimas niñas en este país. La cifra no baja, sino que cada vez es sumamente escandalosa, eso por un lado, en cuanto al índice delictivo. Y por otro lado, pues las víctimas, mujeres y niñas, tienen que mendigar justicia. Se oye horrible, pero eso es lo que está pasando. Hay un grave desconocimiento, un panorama desolador en materia de impartición y procuración de justicia, porque uno, hay una falta de sensibilidad muy preocupante, tanto de mujeres como de hombres, para poder entender cuál es el tratamiento, cuál es el procedimiento, cuál es el contexto que se debe visualizar, que debemos mirar para poder entender la violencia que viven las mujeres. Y lo digo rápidamente por esto. Las mujeres, conforme a la ley de acceso a las mujeres se vieron libre de violencia, la ley general, establece un violentómetro, ustedes se acordarán, donde lamentablemente el 70% de las mujeres mexicanas hemos sufrido algún tipo de violencia en nuestra vida. La violencia va desde la emocional, la económica, la patrimonial, la emocional y finalmente la extrema, que es el feminicidio. Entonces, hay una falta de sensibilidad. Y por otro lado, hay una grave ignorancia de operadores que trabajan en materia de procuración para poder investigar, no conocen la perspectiva de género, no saben que hay trato diferenciado, no saben cuáles son las periciales y investigación completa que se debe hacer, y por parte de los jueces, además de misoginia y torpeza, se observa una falta de sensibilidad muy delicada en casos de investigación de mujeres. Y finalmente, sé que ya me conoce mi amiga que este tema me encanta y me callen, por favor, pero hay un último punto que quiero decirles. Hay un odio consentido cultural que se tiene de generaciones atrás por el progreso que hemos tratado de luchar las mujeres. ¿Y por qué lo digo odio? Porque hay una falta de apoyo muy delicada, hay un consentimiento que se va dando de generación en generación a permitir social y como población la violencia contra nosotras las mujeres, y eso es muy delicado. Muchas gracias, doctora Diana Cristal. Melba, quisieras preguntarle. Sí, yo, doctora Diana, ¿cómo estás? Un abrazo a muy distancia bien, pues, y muy contenta de escucharte aquí como colega. Yo soy abogada también. Me hace, al escucharte, revivo toda esta parte del sistema de impartición y procuración de justicia en nuestro país. Y de tu experiencia, porque te has enfocado más al tema penal, desde tu experiencia, para ti, ¿cuáles son las causas que detonan que el acceso a la impartición y en su caso a la procuración de justicia para una mujer que ha sufrido violencia sexual, acoso sexual o el índice alto, la extrema violencia que es el feminicidio? Para ti, ¿cuál es el obstáculo que vive esa mujer que hoy en día vive esa violencia en México para poder acceder de forma inmediata, pronta y expedita al acceso sí o sí de la justicia? ¿Qué opinión nos puedes dar en cuáles son las causas generadoras de que la mujer en México hoy no tenga esa impartición pronta, inmediata, en un caso concreto, por ejemplo, de violencia sexual o acoso sexual? Con mucho gusto, querida colega, y felicitaciones también por ser luchona como todas las que estamos en el programa. Yo lo veo que falta en 3 puntos, muy rápido lo digo, pero completo. Primero, hay un desconocimiento grave de quienes investigan y de quienes juzgan. Insisto, cuando se inicia una investigación, no se hacen los actos de investigación que se requieren para poder identificar, en el caso de las mujeres y de las niñas, cuáles son aquellos actos en específico que se deben de realizar. Y pongo 3 ejemplos muy importantes sobre este primer punto. El primero es muy poca la investigación donde se puede prever medidas de protección inmediatas a las mujeres y a las niñas. En el 90% de las carpetas, si no somos asesores jurídicos privados como en mi caso, las demás carpetas no tienen nada, están expuestas las mujeres y por eso cuando están vivas y llegan a denunciar, nos las matan. Segundo, no hay la investigación para poder identificar el riesgo que se requiere y por lo tanto se puedan solicitar ante el juez las
medidas cautelares que se necesitan. Por eso yo mi grito en el cielo cuando la Corte quería quitar la prisión preventiva oficiosa, porque dijo a las víctimas, además de buscar el cadáver de sus hijas, van a tener que también luchar para conseguir inútilmente elementos para medidas cautelares, ¿no? Y tercero, en esta parte importante, no se establecen tampoco los actos investigativos para poder proteger también a la mujer en la parte familiar, en la parte económica. Me refiero también a sus hijas, a nuestras madres, ¿me explico? O sea, se identifica una víctima como la que resiente directamente la agresión, pero hay mamás que tienen hijitos que también viven violencia y son invisibles para los juzgadores. Es reprobable, no es el tiempo, pero algún día platicaremos, ya me conoce mi amiga, todas las cosas que yo he platicado de casos que de veras, colegas, lloras porque tengan ganas de cachetear al juez y decirle, ya, está usted mal, que no ve, ¿no? Segundo punto que veo, hay un gran desconocimiento y falta de conexión de las leyes y autoridades que tenemos para con las víctimas, porque no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben cómo dar seguimiento a una denuncia. Me parece muy inútil que una víctima, por ejemplo, de violencia tenga que emitir un oficio digital y no sepa cómo se da el seguimiento. Hoy en día, y se vio con la pandemia, aún físicamente presentas un escrito de hecho de denuncia, lo diriges al fiscal general de la entidad, pero pues ¿quién le da seguimiento? Nadie. ¿Quién te contesta? Nadie. Entonces las víctimas acaban desistiendo. Y por otra parte, tercero, yo lo diría, no hay una red de apoyo inmediata a las mujeres. Entonces, no creen las autoridades, nadie les dice, nadie confía en ellas, nadie cree en ellas. La denuncia que dan de hecho, nadie sabe dónde se le da trámite. Y por otra parte, por parte del Estado mexicano, les ha importado redes de apoyo inmediatas, por ejemplo, para darle protección a la víctima. Es reprobable, yo tengo representadas, Male de Oaxaca es una de ellas, que me parece vergonzoso que nos digan en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal que ella no tiene riesgo si se sale de Oaxaca, por Dios. Y así les puedo contar muchos casos donde las mujeres prácticamente se ven solas y finalmente pues nadie hace nada, nadie ayuda y nadie comparte. Hoy, amigas mías, se cumplen 3 años del feminicidio en tentativa de una de mis representadas, que es Male, y ¿saben cómo le está celebrando? Porque ni le está celebrando, ahorita está interviniendo quirúrgicamente en una cirugía que le causa dolor, y hoy en día Oaxaca no da la cara, es una entidad impune que ninguna autoridad da la cara y nadie hace nada por su caso y ni el gobierno federal le ayuda. ¿Qué les puedo decir con ese ejemplo más? O sea, es horrible, reprobable, querida. A mí me parece muy interesante esta visión que tú nos regalas, porque de verdad que en estos programas yo no había escuchado a nadie que hablara de estas víctimas invisibles, víctimas pues secundarias, indirectas, que también se les debe de poner atención, y me parece sumamente valioso que nos regales este comentario. Pero doctora, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera hacerte una última pregunta en este minutito que nos queda. ¿Qué nos propondrías tú para asegurar el acceso de las mujeres a la justicia con igualdad, sin discriminación, en materia de disponibilidad, de accesibilidad, calidad? Y también un tema que yo quisiera agregar, ¿qué nos recomiendas para saber qué hacer en casos de ejercicio de violencia, ¿no? En caso de ser víctimas, ¿hacia dónde vamos? Con mucho gusto. Claro, con mucho gusto, hermosa. Mira, y esto se hace para que las mujeres dejemos de mendigar justicia, porque eso es lo que hacemos, limosneamos justicia cuando es un derecho. Primero, yo propongo que a partir de partidos como el PRD, de instituciones como las que ustedes representan, se puedan, y por supuesto le jalo la oreja a las fiscalías y al tribunal, a todos, para decirle, a ver, aprovechemos las redes sociales, que ahorita es lo que es más común, ¿no? Para mujeres jóvenes y no tan jóvenes y para toda la población, utilizar las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, todo lo que tengas a la vista, radio, televisión, para poder difundir cuáles son aquellas instituciones, organizaciones, aquellas redes de apoyo a través de medios electrónicos, teléfono, donde las mujeres pueden acudir, donde las pueden
asesorar, donde pueden encontrar asesoría jurídica, donde pueden tener esta red para que no se sientan solo. ¿Por qué? Porque es el primer paso para que una mujer tenga esa valentía de poder denunciar, de poder hacer algo. Segundo, que exista un seguimiento por parte de las autoridades que no lo dan, donde al momento que se interponga una denuncia, una querella, tengan de tal manera un folio, un número que sea rastreable incluso de manera digital. Cualquier cibercafé, cualquier persona, que es lo que no sucede ahorita, y entonces tú metes una denuncia y pasan 9 meses, un año y ya perdieron tu denuncia, ya no la encontraron. Y la tercera sería que por parte de la autoridad urgentemente se dé una capacitación intensa sobre perspectiva de género. Repruebo, por ejemplo, a jueces de amparo que nada más no rebuznan porque no pueden, lo digo literal, aunque se enojen, porque entienden que igualdad es perspectiva de género. Y entonces resulta que los agresores son sus quejosos y las víctimas, que son nuestras terceras interesadas, y las víctimas de violencia extrema, pues nada más no cuentan. Entonces son como propuestas que les hago. Y la última, perdón, ya me callo, que de manera digital se proponga el que además, y más bien es una propuesta para que seamos activas. O sea, no dejen, mujeres que me escuchan y niñas, si tú conoces a alguien que sufre violencia, denuncia. La denuncia no solamente es por quien recibe, por parte de quien recibe el delito. La denuncia la podemos hacer procedimentalmente hablando todos. Si tú conoces una vecina, una amiga, tu compañera del trabajo, tu amiguita de la escuela, por favor denuncia, porque si no denuncias, el día de mañana puede ser alguien más, y las mujeres tenemos que unirnos. Somos más la población, caray. Entonces, unirnos y dejar de ser, pues, ¿qué serían? Neutrales, mediocres, y decir, tenemos que ser luchonas y apoyarnos todas para hacer algo importante en el país. Pues, doctora Diana Cristal, de verdad que te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada. Escucharte siempre es un placer, por supuesto. Ya sabes que quisiéramos tener muchísimo más tiempo para que al escuchar tal vez, ¿no?, las mujeres, que los casos que nos pueda contar la doctora Diana al momento de escuchar, una pueda sentirse identificada, pero sobre todo motivada justo a hacer esto que dices, ¿no? Si conoces a alguien, si tienes una amiga, una prima, la prima de una amiga, acompañar en esta comunidad tan sorora de decir, yo sí sé cómo hacer un escrito, yo sí sé a dónde ir, o no sé, pero investigamos juntas. Entonces, por eso es que te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada, doctora Diana Cristal. Esperamos verte pronto. Encantada de la vida, siempre es un placer, un honor, somos compañeras de vida, orgullosamente mexicanas, y yo felicito este extraordinario programa y a las mujeres valientes que me acompañaron el día de hoy. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Un abrazo de vuelta, doctora, gracias. Igualmente, preciosas, besitos, corazones, bye bye. Gracias, Diana Cristal. Pues ahí la tienen. Fíjense, les cuento rápido que es la... No, Diana Cristal, fíjense que tengo aquí, hasta no lo quiero pronunciar mal, es la primera mujer en recibir la medalla de la UNAM, Justitia et Ius, Justicia y Derecho. Esto, bueno, pues por su destacada trayectoria como abogada penalista. Entonces, pues imagínense. Tenemos que traerla. Oye, yo quiero aprovechar un comercial, porque ahorita que hablaste en latín, me acordé del principio de derecho. Sí saben que el búho, ¿no?, representa a los abogados y a las abogadas. Porque el principio latín que dice ius es vigilantibus no dormitum, el derecho es para el que vigila, no para el que duerme. Y entonces Diana es vigilante, garante, esa buita que está ahí viendo, ¿no?, que todo funcione, que la ley, que nuestros derechos se respeten. Y pues a mí me da mucho gusto porque todas y todas podemos ser esos búhos igual, que estemos cuidando que los derechos se cumplan a cabalidad de las mujeres. Sí, a mí me parece una participación muy interesante porque, bueno, yo no soy abogada, ¿no? Y este proceso luego a veces se vuelve muy técnico, uno no sabe hacia dónde, tardas en investigar conceptos un montón. Pero me parece que lo ha dejado muy claro, ¿no?, los procesos y la parte que nos corresponde hacer a todas y a todos en un acto de responsabilidad, de ciudadanía, de sororidad, desde luego. Y me parece, bueno, pues muy, muy acertado el comentario, sobre todo para las personas que se dedican en esta área, ¿no?, de defensa, de búsqueda de justicia. Y bueno, no, pues qué maravilla. Hay que y las propuestas que nos da, que son muy interesantes. Quiero resaltarlas al público que nos escucha, que nos sigue. De verdad, debemos hacer esta red como Mujeres con Diana. La ONM también está puesta en el tema para hacer este brazo acompañante de la mujer que no sabe qué hacer, a dónde acudir de manera pronta, porque es ese tema, la inmediatez. Así es. O sea, cómo respondes de una manera así como
yo decía siempre, protocolo del COVID, ¿no? Tu gel y todo, o sea, tener tu protocolo de saber qué hacer en caso de violencia y que el PRD a través de la ONM, de este programa, sea ese vehículo de llevar a las mujeres, darles herramientas de saber qué hacer y la cultura de la denuncia. Tenemos que provocar que las mujeres no nos callemos, hablar, generar articulación, generar cultura de denuncia y se me hace muy buena la propuesta. Antes de irnos al corte, se las dejo también, varios que ustedes, con esa creatividad que todas las y los mexicanos tenemos, porque somos buenísimos para la creatividad, gracias. Nos pintamos solas y solos. ¿Cómo les caería que justo la propuesta que nos da de utilizar las redes sociales para hacer a lo mejor, no sé, se me hace, ¿no? Un reel, ahora que ven que están en Facebook y en TikTok, hacemos un reel, el ABC de cómo ponerle una denuncia al violentador, ¿no? Paso número 1. Yo quiero identificar al violentador. Sí. Paso número 2, perder el miedo. Acosador. Exacto. O sea, es que a lo mejor pareciera de risa o de burla o de broma, pero es real. Muy práctico, útil, seguramente viral y de fácil acceso para todas y todos. Yo recuerdo un hilo en Twitter que vi hace ya unos meses de un chico que decía, ojalá esta información lo hubiera tenido antes, porque desapareció mi hermana y no sabía qué hacer. Entonces aquí está, medidas preventivas, ¿no? Siempre compartir ubicación, una persona que tenga todos tus datos cercanos de confianza, contraseñas, para saber todo eso. Yo pienso que eso lo podemos hacer. Me voy a dar la tarea. Hay que hacer un reel, hay que hacer. Mándenos ustedes el suyo. Y coser toda una estrategia. Exacto. Si usted a las personas del público que nos ve y que nos escucha, si ustedes tienen conocimiento sobre estos procedimientos, mándenos la información, nosotros la trabajamos, la subimos y la compartimos para que llegue a más personas. O vénganse aquí, les grabamos el read, aquí hay producción. Pero, ¿qué les parece si vamos rápidamente una pausa? Porque ya tenemos llamadas en la línea, nos están esperando y uno aquí platique, pero es que este tema de verdad que nos apasiona. Vamos rápido un corte, ¿les parece? Porque tenemos llamadas ahorita que regresamos. Y como nos adelantaba Gaby, ya tenemos en línea a Claudia Castelo, quien es una destacada feminista, también defensora de los derechos de las mujeres y dirigente nacional del PRD. Muy buen día, dirigenta nacional. Muy buen día, secretaria. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes escuchar? Buenos días, las escucho un poquito bajo, pero las escucho, un gusto saludarlas. Melba, Frida, Gaby, todas allá, muy buenos días. ¿Cómo están? Querida bien, Claudia bien. Castelo. Con el gusto de saludarte, Clau. Qué bien, ya las escucho mejor. Excelente, pues bienvenida a tu programa, querida Claudia. Y yo quisiera, ya para entrar en materia, consultarte sobre tu opinión respecto a los principales obstáculos que tú percibes en el momento de que las mujeres intentamos acceder a esta justicia, ¿no? Porque definitivamente es muy limitada en nuestro país. Y yo quisiera que nos compartieras desde tu experiencia, desde tu activismo, cuáles son los principales obstáculos que tú observas respecto a la impartición de justicia para las mujeres. Claro que sí. Bueno, pues en principio, por supuesto, el principal obstáculo es la misoginia y el machismo. El principal obstáculo para que las mujeres accedamos a la justicia en términos de igualdad tiene que ver con esto, con los estereotipos que están instalados en toda la institucionalidad de impartición de justicia, los prejuicios que hay y todavía ese sentido de inferioridad que nos dan a las mujeres. Parece mentira que en el siglo XXI todavía prevalezca. Entonces, ese es el principal obstáculo. Otro de los obstáculos que yo puedo apreciar es la falta de profesionalismo. ¿Qué significa? Significa que hay desconocimiento precisamente de las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia en términos de los derechos de las mujeres y las niñas con base en los estándares de derechos humanos
internacionales, nacionales y jurisprudenciales. Entonces, esta falta de profesionalismo, de conocimientos, es otro de los obstáculos. Por supuesto, la ausencia de perspectiva de género, a pesar de que hay ordenamientos que obligan a las autoridades a juzgar con perspectiva de género, pues esto no se aplica. Entonces, ese es un tercer obstáculo. Y un cuarto obstáculo, por supuesto, siempre será la corrupción. Siempre sabemos que en este país, lamentablemente, la justicia aplica para quienes tienen dinero, tienen influencias, y en este caso las mujeres no tenemos ni unas ni otros mayormente. Entonces, este sí es un gran problema y de entrada, pues esos son los principales obstáculos que yo identifico. Muy bien, querida Claudia Castelo. Una vez dicho lo anterior, quisiéramos preguntarte si tú consideras que la Procuración de Justicia en México tiene perspectiva de género. ¿Qué opinión te merece? ¿Hay perspectiva de género? No, esa me la pusieron muy fácil. Evidentemente no se aplica la perspectiva de género en la impartición de justicia en este país. Miren ustedes, yo les quiero comentar. Hay una ley que se llama la Ley Nacional de Carrera Judicial. Esta ley establece que la igualdad y la perspectiva de género son obligatorias en la formación del personal judicial. Pero, ¿cuál es el problema? En primer lugar, no existe una metodología para su aplicación y por lo tanto no hay mecanismos de evaluación. Entonces, ¿quién sabe si se aplica? ¿Quién sabe si lo hacen bien? ¿Y quién sabe si habrá sanciones o no para quien deje de observarlo? Entonces, esto, a pesar de que ya es una obligatoriedad, pues no se hace, ¿no? También ustedes saben que hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que por cierto se actualizó en el año 2020 y que también es de observancia obligatoria, pero pues tampoco existen mecanismos para verificar su aplicación. Entonces, tenemos ahí una ausencia en donde debemos las mujeres seguir exigiendo la aplicación y la procuración de justicia con perspectiva de género y que sea esta en condiciones de igualdad. También tenemos una jurisprudencia muy importante que es la 22-2016 que tiene que ver con esta materia de acceder a la justicia como mujeres en términos de igualdad, pero evidentemente nos falta muchísimo para poder decir que hay igualdad y perspectiva de género en la aplicación de justicia en este país. Pues sí, efectivamente, difícil que en esa respuesta no coincidamos. Yo creo que no le iba a creer que nos dijera que sí. Claro que sí. Pero bueno, vamos a pasar a una pregunta un poco más complicada, secretaria. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia también, ¿cuáles serían las acciones que debe de tomar el Estado para garantizar este acceso de las mujeres a la justicia? Y yo agregaría también desde tu actividad partidaria, ¿no? Desde tu vida en un partido político, ¿qué puede hacer también un partido político para respaldar y fortalecer este acceso de las mujeres a la justicia? Ok, pues mira, te la contesto en dos partes. En primer lugar, necesitamos que la igualdad entre hombres y mujeres sea una prioridad para quienes nos gobiernan, ¿no? Ustedes han sido testigas porque hemos sido compañeras, aliadas, activistas desde nuestro partido y desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil donde participamos, que tenemos un presidente antifeminista declaradamente. Y el hecho de tener un presidente antifeminista que además combate a las feministas, que se pronuncia en contra de nuestros derechos humanos, que retira recursos públicos a los programas de apoyo a las mujeres, pues entonces imagínense ustedes, si desde el púlpito presidencial se violenta en discursos de odio a las mujeres, ¿qué esperamos de las instituciones? ¿Qué esperamos de la policía? ¿Qué esperamos de los ministerios públicos? O sea, lo primero que debemos tener en mente es que las mujeres de este país debemos exigirle al Estado mexicano y a sus representantes y en primer lugar al titular del Ejecutivo que la igualdad entre hombres y mujeres sea una prioridad para el país. Eso es lo primero y lo principal. En segundo lugar, pues que la perspectiva de género se convierte en una política transversal en los tres poderes del Estado y en todos los órdenes de gobierno.
las múltiples problemáticas que padecemos las mujeres y las niñas en este país son materia que debieran ser trabajo para todas las secretarías de Estado, todos los órdenes de gobierno y todos los poderes del Estado en este país, y entonces debemos seguir exigiendo que esa perspectiva de igualdad, perspectiva de género, pues se aplique. Y por el otro lado, ¿qué hacemos o qué hacer nosotras desde los partidos políticos, desde la sociedad civil? En primer lugar, seguir exigiendo que nuestras autoridades volteen a ver a las mujeres como sujetas de derechos, que volteen a vernos como personas humanas que tenemos derechos y que hay una obligatoriedad para tener que cumplirlos. Ustedes saben perfectamente que tenemos las declaraciones universales, las convenciones de derechos humanos de las mujeres, derechos políticos, sociales, culturales, económicos, etcétera, que en este país parecen ser letra muerta. Por lo tanto, las políticas y las activistas no debemos de dejar de levantar la voz y exigir su cumplimiento, porque ustedes saben que tienen un rango a la par de la Constitución y por lo tanto son exigibles. Por otra parte, de verdad debemos exigir que haya sanciones para las autoridades que no apliquen la perspectiva de género. No es posible que los ministerios públicos sigan exigiendo a las mujeres que vayan medio muertas para iniciar una averiguación previa, que sigan juzgándolas por su vestimenta, por su trabajo, por su digamos, aspecto. Entonces, no podemos seguir permitiendo ese tipo de cosas. Debemos exigir que se aplique una metodología muy particular para quienes imparten y procuran justicia, pero que también haya una evaluación y un seguimiento de estos procedimientos. Por supuesto, la capacitación para todo el personal de fiscalías, ministerios públicos, jueces y juezas debe ser de verdad una obsesión, que quede claro que se debe juzgar con perspectiva de género, porque de otra manera la mitad de las personas de este país estamos padeciendo una doble victimización, ya sea como posibles infractoras o ya sea como víctimas del delito, porque además quiero decirles que hay datos muy importantes. Por ejemplo, México Evalúa en su estudio del 2021 dice que cuando las mujeres son aprendidas y son presuntas que han cometido algún delito, son maltratadas, son hostigadas, son incomunicadas y son amenazadas en mayor medida que los hombres. Por supuesto, son violadas en el 16% de los casos. Y hay un tema muy particular. Las mujeres pobres en particular padecen muchísimo más el tema de la prisión preventiva. Este es un tema que está ahorita en boga, pero que sí quiero decirles que al menos en este estudio de México Evalúa del 2021 es donde expresa que, por ejemplo, más mujeres están en prisión sin una sentencia, 1 de cada 2, en comparación con los hombres, que son 3 de cada 10. Entonces, sí se agrava para las mujeres el tema de una impartición de justicia que no tenga perspectiva de género, pero que además se ensaña en términos de violación de derechos humanos con las mujeres. Entonces, en este sentido, también los partidos políticos debemos exigir que cuando somos gobierno y también cuando no lo somos, defender las causas, los derechos humanos de las mujeres, la aplicación de la ley, la perspectiva de género, sean algo que sea así como la Biblia que llevamos todas y todos en la bolsa, en el bolsillo, siempre exigirlo, siempre aplicarlo, no importa en qué posición nos encontremos. Así es. Pues Claudia Castelo, no tenemos más que agradecerte el tiempo que nos has regalado para la llamada del día de hoy. Muy importante conocer, por supuesto, los datos que tú nos das, visibilizarlos a través de este tipo de espacios, pues es de mucha ayuda. Así que pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras, Claudia. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, felicidades por el programa, gracias por invitarme y muchísimo éxito. Saludos a todas las perreristas. Pues ahí está Claudia, la secretaria Claudia Castelo, y bueno, pues ella nos hablaba de cifras y yo les quiero compartir otras antes de que nos vayamos al corte, porque fíjense que yo tengo aquí
que el Instituto Mexicano para la Competitividad AC realizó justamente un estudio sobre cómo se encuentra la Procuración de Justicia en México, y escuchen algunos datos que arroja esta investigación. De 800 expedientes criminales por los delitos de robo y homicidio que se analizaron, se encontró que en más del 95% el Ministerio Público fue incapaz de identificar al responsable del delito y llevarlo a juicio. ¿Escucharon bien? Más del 95% no se encontró culpable. ¿Qué pasa con la Procuración de Justicia? Yo quisiera aquí ahora preguntarles a ustedes que están aquí, tú eres abogada, tú fuiste legisladora. Yo quisiera preguntarles, ¿qué pasa con la Procuración? ¿Es ineficiencia, es complicidad con la impunidad, una mezcla de las dos? ¿No desayunaron como producción? ¿No? ¿Qué pasó, abogada? Es que estamos ¿Qué pasa pensando con en tantas cosas. Estoy procesando la información, porque Es en serio, procesar la información. en serio Es que procesar. es difícil de procesarla. Cuando yo lo platicaba el otro día, porque justo me sucede una cuestión legal, y yo digo, ¿cómo puede ser posible que México, teniendo tantas leyes como las que tiene, porque se ha legislado mucho en materia penal, en materia civil, mercantil, etcétera, etcétera, México es un país muy rico en leyes, donde nos truena es la aplicación, y pareciera, ¿no?, que es como yo ya las hice, ahí están. Oye, pero las leyes, ahí están, ahí haya sido como haya sido, ahí están, pero y luego... O sea, y la aplicación. Aquí está la legisladora que puso leyes, ¿y dónde está? Yo aquí tengo No, mi pues, opinión. Esto es piedrazo, pero ¿qué pasa a la hora de aplicarlas? Yo quiero comentar y retomo el hilo rector, ¿no? Ay, ya sé que es un tema de estrategia mediática, pero imagínense cuando cosemos la ropa, el tema transversal es atravesar con esta aguja todas las áreas y demás. Entonces yo te he escuchado todas nuestras invitadas que se lanzaban por llamada. Creo que es un tema sistémico, muy profundo, muy agudo, y lo dijeron ellas en sus intervenciones, ¿no? Y lo hemos dicho y quiero resaltarlo. Por un lado es el acceso a la justicia, de cómo redactar, a dónde acudir, tener el presupuesto, porque hoy pues con un abogado patrono, por ejemplo, un abogado que te represente o abogada, debo meter mi demanda de pensión alimenticia, ¿no? Y si no tengo para comer, pues ¿cómo va a tener para el abogado o abogada? Que no es barato, luego, Y luego le entra el tema de la judicatura, que son los jueces, Así es. lo que decía Castelo, ¿no? Jueces y juezas, magistrados, magistradas, que deben tener esa visión de género, esas lentes violetas, esas gafas, de distinguir qué sí, qué es estereotipo, qué es sexismo, qué es dónde está el tema, y poder declarar el derecho y decir, aquí es así, con tratados internacionales, entre las leyes, todo lo que hemos suscrito, ratificado por el Senado, los diputados, diputadas, todas las iniciativas que están y ya fueron ley. Ese es un tema. Y después todos los obstáculos dentro del juicio, la revictimización, o sea, por donde le veas, es un tema sistémico, es un problema sistémico, es una bola de nieve que yo ahorita me siento así como oprimida, aplastada. ¿Por dónde empiezo? Imagínense la Por eso mujer que parece quiere que no desayunó, acceder a un espacio de declarar el derecho. Y cierro diciendo que es un tema muy sensible. Imagínense, la pensión alimenticia, ¿a qué te suena? ¿Qué le suena que cubre la pensión alimenticia? ¿A qué? ¿Qué te suena ¿qué es eso de pensión alimenticia? La comida, ¿no? Uno pensaría, es la comida. El alimento, pero implica un buen de ¿Qué implica? O sea, sí, entiendo que mucho tiene que ver con todo. tema de recurso, pero es uniformes, es médico, Es hasta las vacaciones. medicina, son vacunas, es lo ocio, transversal. O sea, la es pensión asistencia alimenticia es transversal. emocional, Es tu psicológica. calzado, tu vestido, Sí, claro. que me gustó mucho. Tu vestido, Se lo voy a regalar. tu blusa, ¿no? O sea, los niños es el uniforme, útiles escolares, ¿no? La canasta básica, la comida, ¿no? La recreación. O sea, imagínense a alguien que no tiene empleo, una mujer que se dedica a la crianza de sus hijos e hijas y no da pensión. Y después, ¿sabes qué? Sí, accede a la justicia, accede a la justicia, ten pronta expedita, pero ¿qué crees? Yo te cobro 5,000 pesos, 10,000 pesos, abogada. ¿Con qué queso Más las gastos. quesadillas, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, sí, claro. ¿con qué dinero Sí, vas a sí, cubrir sí. eso? O sea, Mejor y compro después litro de vean los leche juzgados. para la Y si la persona quincena, vive claro. en Chalco, Valle de Chalco, Hay vete que a tu pagarle juzgado, al el notificador Uber, para que se dé Uber. la vuelta. O sea, ¿cómo vas a erogar los gastos? Las audiencias, ve las audiencias, esto. 6 meses, hablamos de un año. ¿Cuándo vas a tener el tema? Bueno, hay una bondad, ¿no? En la pensión alimenticia tú la ingresas hoy
los jueces y juezas determinan la pensión provisional y ya en 15 días está cobrando la mamá una provisional. Pero aún así, para llegar a la definitiva, tiene que agotar todas las instancias y que sean los jueces, por la ley de la judicatura, que tengan esa visión de género, que no la tienen. Y entonces hay que tener mucho trabajo legislativo, pero también nosotros como partido, estos espacios de acción afirmativa, de visibilización, de que a ti que nos escuchas sepas que somos esa hermana, esa abogada, porque no necesitamos tener el título, también podemos abogar representando a más mujeres, escuchándolas, y es el espacio. Yo sí me siento muy comprometida, Gaby, Frida, quiero transformar este México, ¿no? Quisiera que mis hijos, ¿no? Que me tocó tener la vida de dos niños, pero yo estoy luchando para que mis hijos tengan esa visión de género y también en las instituciones también. Es que es estructural, por supuesto. Yo creo que es estructural, que sí es un problema de raíz de cómo las escuelas imparten la educación, cómo cuando nos empiezan a enseñar esos principios de derechos muy básicos, tendrían que meterle ahí la perspectiva de género, cómo capacitar incluso, ¿no? Requisitos para que seas un juez, pues pasar un curso de perspectiva de género, un diplomado, no sé, algo que ya venga incluido para que justamente cuando lleguen a impartir justicia tengan esa perspectiva de género, porque muchas mujeres, además de no tener el acceso a la justicia de cuando lo tienen, las revictimizan, ¿no? Entonces, ese caso que dices, bueno, ya logró romper la barrera del miedo, ya siguió el ABC de ese reel que vio en Facebook donde dijo, usted está siendo violentada, está siendo maltratada por su marido, pues pierda el miedo, ya lo perdió. Ahora se va y como puede investiga y denuncia. Y entonces llega y además de recibir un trato, porque hay que decirlo, no siempre nos encontramos con funcionarios buena onda o que desayunaron como producción, que no desayunaron ellos, que no desayunaron, que no son felices. Y que además de no informarte y de no orientarte, te revictimizan y te hacen preguntas que de veras dices, híjole, o sea, ¿usted cree que yo estoy gastando en pasajes, que estoy gastando tiempo, que estoy gastando en venir a levantar una denuncia? Porque todavía quiero que usted me siga violentando. O sea, es una cuestión, como tú decías, una bola de nieve, porque parece que como un juego de un videojuego, ¿no? Logras avanzar un nivel y el monstruo que te sigue es todavía más grande y más fuerte. No, y es ese piso pegajoso, o sea, no puedo avanzar, no puedo correr, ese techo. De verdad que yo cuando escuchaba la teoría, techo de cristal, ¿eso qué es? Piso pegajoso, pues es esto. Justo. O sea, haz correr a una mujer que no tiene dinero, esto, está adherida a su problemática, o sea, no puede, esa adhesión, ese pegamento, o sea, no lo vamos a quitar, vamos a lavar bien ese piso, dándole esas herramientas, ese acceso a la justicia. Pero sí es una gran conquista. Antes de irnos a un corte. Ay, pues yo me voy a explayar, si quieres vamos a corte. No, que nos siga. Mira, yo pienso de entrada, sí, desde luego, estructural. Porque sí, podemos tener todas las leyes que tú quieras, pero si el juez tiene una visión machista, misógina, si va a juzgar antes a la víctima por las condiciones, por las decisiones que tomó antes del responsable, pues de ahí de entrada estamos mal, ¿no? Y esa es una cosa que debemos de estar trabajando continuamente. Primer punto en el que coincido totalmente con ustedes. El otro, la capacitación. Sí, desde luego, o sea, es fundamental porque, digo, nosotras estamos aquí continuamente en estos programas y seguimos aprendiendo cosas y seguimos deconstruyéndonos y seguimos localizando temas que hay que trabajar en una misma. Pero hay personas que de plano no les interesa, ¿no? Y eso es otra parte fundamental que no permite seguir avanzando. Yo cuando legislaba, que acá Melba me sentí la piedra, una piedra. No hablen de piedras, por favor, porque traigo una atravesada. Es que efectivamente ese es otro tema. En el Poder Legislativo hay chamba, ¿no? Y es un Congreso robusto, lento, por el propio trámite que deben de llevar las iniciativas, porque también para aprobar una ley, digo, pues no es enchiladas, o sea, tienes que hacerlo con mucha conciencia, sabiendo la implicación que tiene de aprobarse, ¿no? Pero para la implementación es otro punto y aparte, porque el legislador puede tener una meta muy definida y muy clara de lo que quiere con una ley, pero bajarla es otra cosa,
porque entonces no todos perciben esa ley Claro. de la misma manera. Entonces, yo que trabajo en ministerio, que soy abogada, ¿cómo bajo esto si no tengo los mismos ideales que tiene el legislador que lo hizo? Si mi intención, no es el espíritu del legislador, si mi ¿no? deconstrucción no ha llegado a ese grado tampoco, ¿no? Y aparte está el tema de los recursos, o sea, de verdad es una cosa impresionante porque, o sea, uno quiere hacer quieres poner estancias infantiles, ahí va una Presupuesto. lana. No, y que se ha vuelto bien clientelar, ¿Quieres, ¿eh? quieres dar Y capacitaciones paternalista, a tus además, jueces, a después. tus tribunales, a tus abogados? Capacítalos, ¿con qué? Porque quien les va a dar la capacitación, Claro. ¿cómo va a llegar a todos los rincones de todo el país? Sí, requiere toda O sea, una estructura. pues sí, para yo hacerlo. quisiera comprarle los viáticos y los boletos para los talleres, pues sí, pero Cuesta. eso es una lana, ¿no? Y eso es, o sea, de entrada lo mínimo, lo que estamos pidiendo aquí, los requerimientos así básicos, el piso más bajo Mínimo. que podemos pedir, pero definitivamente hay muchas cosas más. Pero bueno, dejo este comentario por aquí. Sí, no, Y definitivamente. regreso con nosotros. Esa parte que tocaste del presupuesto. Respira. Ay, también duele porque le tocas también en la herida de decir, bueno, en un país tan violentado, en un país tan fragmentado, tan roto, tan deshilachado, tan de la fregada, porque hay que decirlo, estamos en Tan una comanches. crisis cañona. Y tú ves mujeres, la cifra de las mujeres, ¿cuántas mujeres son asesinadas todos los días? Ya hasta perdí la cifra porque no quiero dar una desactualizada. Me gustaría decir una y me diga, no, Gaby ya bajó, pero yo estoy segura que me voy a quedar corta, me queden 10, 11 mujeres, hay producción, échenme el dato, 11 mujeres no son asesinadas todos los días, no tienen acceso a la justicia, pero además cuando lo tuvieron, cuando denunciaron, se les revictimiza, al grado de fueron decir escuchadas. que ellas solitas se hicieron daño. O sea, hemos visto Como los el caso casos, de ¿no? Luz en Jalisco, Solitas ¿no? se Sí, prendió que ya- fuego. Y luego hay otra cosa acá importante. Sí, o sea, que se yo tengo muy revictimiza. presente el caso de Ingrid Escamilla, Sí, claro. de esta filtración de fotografías que fue el propio Estado. O Así sea, es. fueron los mismos peritos, Así los es. mismos policías que llegaron a la escena. Entonces, ¿qué puedes esperar si te está Tus victimizando, autoridades si que te van está a violentando procurar? en un tema de dignidad de la víctima, de las víctimas, de los familiares también, de recuerdo, de memoria? Y además, eso pudiera ser una cosa. La gran colectividad que multiplicó y compartió y La retuiteó frialdad. las fotos con un morbo, con unos comentarios, híjole, o sea, ya no lo quiero decir porque es volver a caer en lo mismo, ¿no? Pero ese es justamente uno de los puntos, o sea, ni siquiera puedes sentirte con garantías de ser protegida por las autoridades que deben de generar esta protección. Definitivamente estamos bastante descobijadas y con el presupuesto te digo, pues le diste también ahí a la herida y duele, porque dices, no puedo creer que la solución del Estado sea quitar estancias infantiles, quitar las estancias para las mujeres violentadas y a cambio decirte, bueno, pero te voy a dar a razón de unos 3,000 pesitos. Yo me imagino Como la Bartola, a una ahí mujer está. que está saliéndose de su casa, que fue a buscar un refugio porque el marido la golpeaba, y entonces llega y no hay refugio, ¿no? Pero le Para dan sus empezar. 3,000 pesotes No, para que y se no, y regrese demanda, y a la demanda. casa con el violentador. ¿Y qué le va a hacer, no? Me imagino a lo mejor que funcione No, pero- como el mentado de Pero esa ha sido la historia. Alto Eso ha sido- ahí, traigo 3,000 pesos, no me pegues. Oye, Eso ha sido la historia, o sea, demandan ese tipo de situaciones y no las escuchan y después estamos hablando de un feminicidio. así es. Y no se atiende Entonces, hasta no se que previno, llegamos a ese no se- punto. ¿Cuántos El casos Estado hay de no mujeres así que es. fueron en tiempo, forma, a presentar su denuncia No por las acoso, escucharon. por agresiones, por amenazas, y después resulta que las matan, las asesinan, víctimas de feminicidio, y sale la nota, pero sí demandó, o sea, ella hizo su parte. Así es. El Estado no Ella la hizo. habló Así es. con todo lo que implica, porque hablábamos de la barrera del miedo, ¿no? Que no es una cuestión de, ok, es este temor lo que tengo, no, o sea, enfrentar el miedo es un tema constante, de todos los días, durante todo el proceso. O sea, cuando te decides, cuando vas en el transporte camino, que no sabes qué va Así a es. pasar, cuando te revictimizan, cuando no sabes cómo contarle, cuando te sientes juzgada, cuando te sientes vulnerada. O sea, es un tema de enfrentar el miedo continuamente y, bueno, pues este tema de las mujeres que denuncian y que no son escuchadas es una parte que también
nos comentaban en la llamada, ¿no? Lo que podemos hacer al respecto, y por eso me parece valioso que retomemos todas esas recomendaciones y desde nuestros espacios pues impulsarlas de la manera en que nosotros podamos. Pues ¿qué les parece si vamos rápidamente a un corte? Porque uno aquí se pica hablando de este tema y La va problemática. saliendo un tema, sí, claro, va saliendo uno atrás de otro y al Son rato muchas ya capas. vamos a hablar de los traumas propios y ahí le vamos a cortar porque pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si ustedes nos escriben, comparten este programa, se van a MixLR y buscan género y política y por supuesto descargan estos podcasts porque de pronto uno entiende que no tengan el tiempo suficiente para estarnos Pero en el viendo, tráfico, pero no que hay es necesidad. mucho, No luego hay nos necesidad. pones a Usted escuchando. confía en que estamos bien preciosas porque la preciosidad viene del alma y si usted nos está Necesitamos. escuchando, imagínenos. Se nos puede ir escuchando en el carro, nos puede ir escuchando ahí en sus audífonos cuando haga ejercicio, está haciendo de comer. Usted descargue en MixLR estos podcasts, compártanos en Facebook y en YouTube, pero sobre todo no se pierda el programa y no se pierda el próximo segmento que ya es el último y que a ver si nos da tiempo porque ya nos están echando ojos de que ya se nos acabó el tiempo. Producción No, nos quiere producción, apagar las no cámaras. desayunaron, pero sí tiempo. estaban aquí bien, amanecieron bravos aquí, pero bueno, vamos a un corte. Bueno, pues nos encontramos aquí en el laboratorio para hacer la mezcla, el ingrediente secreto, para poder llevar un sí o sí a las mujeres a que accedan a una justicia pronta, expedita, de forma inmediata, con perspectiva de género y todo. Bueno, pues en este programa de la 8ª temporada, Acceso a las Mujeres a la Impartición de Justicia, estamos aquí y vamos a hacer la mezcla especial. Yo ahorita me voy a permitir compartir la perspectiva de género que debe imperar en toda la judicatura del país, desde los magistrados, los ministros, juezas, jueces, que tengan esta visión de género para poder atender a las mujeres que sufren de una situación de víctima de violencia o desde el aspecto familiar, la pensión alimenticia, algún divorcio, que sean atendidas con esta visión de género, con metodologías específicas que están plasmadas en nuestra Constitución, el artículo 1 de nuestra Carta Magna, dice que el principio pro persona, interpretación conforme. ¿Qué significa esto? La protección más amplia a las mujeres en el acceso a declarar el derecho, en el acceso a poder llegar a una verdad jurídica en estos juicios, donde las niñas, niños tengan esta pensión alimenticia, o también, ¿por qué no?, en la violencia política en razón de género, el tema electoral, todas las mujeres puedan participar libres de violencia de género, y también en el aspecto penal, desgraciadamente en el aspecto del feminicidio, que es el más alto índice de violencia, el más grave, y en México es lamentable que día con día una mujer es privada de su vida, y entonces los ministerios públicos tengan esta óptica, utilicen las metodologías de los protocolos interamericanos, tratados internacionales, para que sus investigaciones sean con esta óptica de feminicidio, de perspectiva de género, y sí o sí que lleguen a una verdad jurídica. La reparación del daño también, ¿por qué no? Y bueno, pero aquí también me falta como otro ingrediente principal que lo hablamos en el programa, y es la red. Esta red de mujeres, todas abogadas, mujeres políticas, mujeres indígenas, ¿por qué no?, jóvenes, todas las mujeres de México, podernos articular, podernos enlazar, ser esta manada violeta, estas mujeres sí o sí empoderadas, ayudar a más mujeres a que lleguen a vivir libres de violencia en cualquier punto geométrico del país, para que ninguna niña más sea forzada en matrimonio infantil, nada de esto suceda. Pero ¿qué otra cosa puede pasar aquí también? Ese análisis de riesgo, estas capacitaciones con perspectiva de género, que es bien importante. Por acá tengo esta capacitación, estos cubitos. Bueno, estoy haciendo una super mezcla que sí o sí va a cambiar y va a lograr que se logre el acceso a la justicia de las mujeres en el país. Entonces, bueno, pues aquí tengo todos estos ingredientes que me parece que está súper buenísima esta pócima. Es la pócima de la igualdad sustantiva, de la visión de género, de la perspectiva de género,
con una óptica feminista, ética, sororidad, afinamiento, este enlazo, a abrazarnos las mujeres, pero sobre todo las autoridades, esa voluntad política que debe imperar, ese presupuesto que por ahí nos dijeron, el presupuesto participativo también, que sí o sí debe haber en toda iniciativa política pública, con esta visión de género en la implementación. Ay, aquí ya se me atoró, que haya esos obstáculos están atorados aquí, déjenlos disuelvo. Ok, ya quedó todo disuelto aquí, en la pócima, en la mezcla de sí o sí lograr esta visión de género, esta perspectiva de género, para lograr acceso de manera pronta, expedita, a todas las mujeres en el país. Ay, Ok, ya acabó. ya estamos de regreso a nuestro programa de Género y Política, 8ª temporada. 8ª temporada. Escríbenos tus comentarios, cómo ves Tus todo este opiniones. show, ¿verdad? Participa, comenta. Pero no nos los avientes derechos la pluma, de las Amelda. mujeres, Pero es- el acceso a la justicia. Por favor, comparte, escríbenos. No, no Acá, te acá desconectes. la apoyamos. Bueno, y hablando de no desconexión, ahorita está conectada. ¿Ya está conectada nuestra parece que sí, invitada? ¿verdad, producción? Parece que ya tenemos. Ya acá está en conectada la nuestra... línea. A ver, ¿ya desayunaron, comieron, cenaron? Producción. Mientras la vamos presentando. Producción. ¿Qué te Ah, ya está. Producción, listo. Bueno, pues nos acompaña Vianey Martín. Vianey, ¿nos escuchas? Hola, hola, Vianey. Bueno, Hola, hola. mientras- Ay, perdón que me estoy sacando Ay, una Belén. ventana para escuchar bien. Acá, Sí, ¿me acá, escuchas? un poquito estaba dormido acá en producción, pero ya estamos conectados. Vianey Martín Pero me del escuchas Campo. bien. Sí, te Sí, escuchamos, te escuchamos Claro muy que bien. sí, perfecto. Pues Ok. muchas gracias por enlazarte, Vianey. Y pues bueno, te quiero presentar aquí en el auditorio y aquí en el programa que estamos, en Género y Política, 8ª temporada. Vianey Martín del Campo es integrante de la Red de Abogadas Feministas de México y de Amiga Alianza de Mujeres por la Igualdad de Género en Acción. Me encanta, de género en acción. Muy bien, Vianey, pues aquí estamos en este programa de acceso a la justicia de las mujeres. Ya abordamos diferentes temas con otras invitadas, pero tu caso en particular como especialista, activista, protagonista de este Centro Integral de Apoyo a la Mujer Víctima de Violencia, nos gustaría saber que nos platiques desde tu expertise, desde esa colectiva que articula y acciona, entiendo, a mujeres y de acompañamiento. Para ti, ¿qué es el principal afectación, obstáculo que las mujeres víctimas de violencia enfrentan en nuestro país? Ay, pues bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por el espacio. Mira, fíjate que son muchísimas, son muchísimas las trabas. Vamos a empezar con la primera y que seguramente a muchas les ha pasado y fíjate que varía de estado en estado, ¿no? Porque no todos los estados son iguales. Tenemos unos en los que hay muchísima problemática y perdón que lo mencione, pero por ejemplo el Estado de México es terrible en poder aceptar incluso hasta las denuncias. Tengo yo varios casos donde hasta escritas no las reciben. Ni siquiera es el acceso a las mujeres a atenderlas. No, simplemente el escrito no lo quieren recibir, ¿no? Cuando es una obligación del servidor público recibir. Aún así, si lo estamos, el escrito dirigiendo a un personaje, a lo que sea, no importa, lo tienen que recibir, ¿no? Es su obligación. Entonces, desde ahí empezamos mal. Desde el momento en que no hay un acceso a la justicia. Y si no hay un acceso a la justicia, ni siquiera podemos tener números. Ubico los números que se pueden tener, pero esos números son irreales. ¿Por qué? Porque hay una cifra negra, invisible, de las mujeres que han querido iniciar una carpeta de investigación y no pueden. ¿Por qué? Porque ni siquiera las atienden. Y digamos, a lo mejor no tienen tiempo porque están saturadísimos, ese es otro problema que va a otra pregunta seguramente, pero si a lo mejor tienen hasta su denuncia ya preparada para sellar, tampoco lo hacen, no lo hacen. Y
reafirmo, varía de estado en estado y eso es una problemática, que no lo tenemos uniformado. Ay, no puede ser. Es Oye, increíble. oye, O sea, pero a mí me interesa algo, Vianney, que me preocupo y me quedé así como hasta callada, ¿no? Ahorita dijiste Estado de México, pues yo soy mexiquense, dime dónde y voy contigo a que te reciban ese escrito Y de vamos, derecho de hasta petición todas. y tomamos las instalaciones por o favor. clausuramos por no ser garantes del octavo constitucional, mi derecho de petición. ¿Dónde? A ver, cuéntanos un poquito, contextualizando un poco esta negligencia o nombres y esta falta lugares, hay que de evidenciar. impunidad o qué sucede. A ver, qué. No, sí, te contacto, porque es en un pueblo que está pagadito a Michoacán, creo que se llama San Joaquín. La verdad es que no ubico muy bien el tema, pues te lo voy a pasar, porque en este poblado es de calles que no tienen ni nombre ni número, ¿no? O sea, es campo. Y estas mujeres, justamente estas mujeres, están bien violentadas, porque tienen como delegados, como la organización de allí, pero obviamente si los ministerios públicos no están preparados para atender con perspectiva de género, pues menos esas autoridades, ¿no? Entonces está terrible. El acceso a la justicia para las mujeres está terrible, pero varía de estado a estado, y de un estado varía de alcaldía o de municipio o de pueblo en pueblo, varía. ¿No? Entonces es terrible porque las que están en un poblado como muy lejos de los servicios no tienen accesibilidad a esos servicios de justicia. Si de por sí cuando se tienen, luego no se obtiene justicia, pues menos, imagínate. Sí, pues falta ese foco interseccional, ¿no? Perspectiva de género, interseccionalidad y transversalidad para poder atender a toda mujer en cualquier lugar geométrico del país. Y ese es otro reto, que las autoridades lo tengan, bien, y pues sí, o sea, es importante esta A mí parte. me asusta porque justo estábamos hablando, bien, y te comparto un poco de lo que hemos platicado sobre el exhorto a denunciar, incluso aunque nosotros no seamos las víctimas directas, ¿no? Y ahora resulta que la denuncia no la reciben, a mí me espanta eso. Y es que imagínate cómo nos vemos desde aquí diciendo, no, denuncien, pierdan el miedo. Y unos Ahora van a es otro decir, obstáculo, pues ya, que ya cierran la fui. ventanilla de la denuncia. Y me dijeron que no. Pero Vianney, aprovechando que tú estás con nosotros y que tienes esta experiencia, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que podemos hacer justamente ante la falta de perspectiva cuando se reciben las denuncias? ¿Y qué nos corresponde hacer cuando no nos reciben, no nos la atienden? reciben? Hay que agregar otro obstáculo. ¿Qué nos invitas a hacer? No nada más a las personas, a las mujeres que son víctimas, sino a las mujeres que estamos interesadas en respaldar y dar acompañamiento a estas mujeres. Fíjate que, o sea, tú dices de las mujeres que son adultas, pero si hablamos de niñas y niños, híjole, estamos peor. Porque pues ellos cómo van al Ministerio Público, oye, ¿sabes qué? Es que me están violando tal derecho, ni siquiera saben, ¿no? Y la pandemia, híjole, nos hizo retroceder años luz de justicia, ¿no? Si de por sí siempre hemos estado mal, ¿no? Como Estado, o sea, independientemente del gobierno que se tenga, siempre hemos estado mal, pues nos fuimos para atrás, muchísimo, y bueno, o sea, no han habido programas de gobierno actualmente, independientemente del gobierno que sea, no han habido propuestas de ayudar, ¿no? Ni mujeres, niñas, niños, y se han incrementado, eso sí les pasó el dedito, se han incrementado muchísimo los datos de corrupción de menores, violación y violencia contra niñas en estos días, ¿no? Y antes se denuncian, pero estamos hablando que tenemos una cifra negra de básicamente el 98%, 97% más o menos. Entonces, el 97% no denuncia. Y de los que denuncian, ¿qué porcentaje se va a sentencia? Entonces, estamos hablando de una ineficacia total. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues de entrada puedo aquí echarle el choro, ¿no? De capacitación para las personas, que no es real. La verdad es que no es real, ¿no? Para empezar, los ministerios públicos no tienen las condiciones tampoco, ¿no? Casi, al menos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cada ministerio público tiene en promedio 1,000 carpetas. ¿Qué hacen con 1,000 carpetas? Es imposible, no les dan las herramientas, no existe
el número de servidores públicos adecuados para atender una situación. Y cuando no existen, pues ellos sobreviven con lo que pueden y tienen. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, como defensores o como asesoras jurídicas? Pues hacerle el amparo, ¿no? Y meterles la queja de derechos humanos, que bueno, tampoco es tan eficiente, porque al final tienen sus limitaciones como mecanismo no jurisdiccional de derechos humanos, ¿no? Pero ellos, al final, el mismo mecanismo de justicia está súper limitado por falta de recursos que ¿quién proporciona? Tendría que proporcionar el gobierno, porque la división bueno, al final es una división de ejecutivo, legislativo, judicial, no es una división de poderes, es una división de funciones, no de poderes. Está mal ahí redactado la Constitución. No es de poderes, es de funciones. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer sinergia. Y si esa sinergia no funciona, y si no hay el personal adecuado, pues entonces no va a funcionar nada. Muchas gracias, Vianey. Fíjate que Norma anda presente por aquí. Es que la vez pasada estuvo Norma, pero aparte Norma es la que nos pasa la información. Melba, me parece que tienes unos datos que había de una investigación, una pregunta que hacerle a Vianey sobre justamente esta deficiencia en la hora de investigar los delitos. Sí. Échala. Es importante, Vianey, bueno, escuchándote y todo, que en esta investigación, bueno, más bien, ¿cómo es deficiente la investigación y sanción de los actos de violencia contra las mujeres? Ya sea por varios aspectos. La negligencia, ¿para ti crees que hay parcialidad en la impartición de justicia? La falta de elementos para inculpar a los presuntos responsables en un caso de materia penal. Asimismo, la revictimización, ¿no? O sea, son muchas capas que vivimos las mujeres, los estereotipos, cuando las autoridades muestran mayor interés tal vez en la vida privada de las mujeres, más que en el esclarecimiento de sus hechos, cómo iba vestida, ¿no? O esta campaña sexista del Estado de México que pone a una mujer al lado de una cerveza y dice, cuídate, ya no salgas a la calle a tomar, ¿no? Porque pues si tomas, te sucede, ¿no? O sea, como cargándole el tema a la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto, Vianey, de estos obstáculos, de estas deficiencias? Mira, en la parte social creo que tenemos también mucho tema, así como grande es la parte jurídica, ¿no? O de impartición de justicia, también la carga social que tenemos, ¿no? O la responsabilidad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque al final es un tema que no ha sido prioritario, y es la verdad. No ha sido prioritario y justamente termina en una victimización y criminalización, ¿no? Victimización, ¿qué es? Vuelven a decir, y otra vez declara, y otra vez declara, y cada vez que declara la víctima, obviamente entra en ansiedad, en depresión, o sea, en muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es la criminalización? Difícil la palabra. Pero es que, ¿tú qué hiciste para ello? Y antes, ¿qué pasó? ¿Y por qué lo aguantaste? ¿No? Es cargarle este tema de la violencia a la propia víctima, cosa que tenemos muy normalizada en nuestra sociedad, mucho. Y lo digo, falta ver redes sociales, ¿no? Y con 1000 casos, ¿no? Hasta en el de Devani, bueno, híjole, podemos mencionar 1000 casos en el que se hace la criminalización hacia la mujer, ¿no? Es que ¿por qué estaba hasta esa hora con ese vestido? Es que porque, bueno, pues qué, o sea, al final creo que todas podemos decir como queramos y eso no es pretexto para que se nos cometa un delito en nuestra contra, ¿no? Y es una cuestión que tenemos bien arraigada en nuestra sociedad y que tenemos que cambiar el chip bien fuerte, ¿no? De que como si las víctimas provocaran sus propios delitos, ¿no? Parece que se defiende más al agresor que a la víctima, literal. Pues Vianey, antes de irnos ya en estos 30 segundos que nos quedan, nos gustaría que nos comentaras rápidamente esta asociación de la red a la que tú perteneces, qué es lo que hace, cómo apoya a las mujeres, cuáles son las actividades que realizan. Ay, sí, muchas gracias. Mira, la Red de Abogadas Feministas de México, que así tal cual, Red de Abogadas Feministas de México, lo pueden buscar ahí en Facebook, tenemos nuestra red, nos pueden contactar por vía Messenger. Obviamente todo lo que nos mandan es confidencial totalmente
atendemos a mujeres, niñas, niños, víctimas de violencia, también pues comunidad divergente o de diversidad, y bueno, al menos ahorita tenemos el Facebook, ¿no? Que ya vamos a empezar a ir a otros. Bueno, Twitter, también Twitter. Publicidad, claro. Oye, Vianey, ¿y esto tiene un costo? ¿Es accesible? Cuéntanos un poquito más para que quien está a lo mejor ahorita escuchando diga, ¡ay, yo necesito escribir inmediatamente! Fíjate que estamos por ya hacernos AC, que el Estado de México, la notaría, bueno, la presidenta de la notaría nos está apoyando en hacernos ya AC para poder bajar recursos y que ya no les cueste a la víctima. Ahorita tenemos un costo de 300 pesos por asesoría, que realmente pues es bajo. Decente, claro. Ajá. Pero ya próximamente esperamos como bajar recursos para poder atenderlas ya gratuitamente, ¿no? Esperamos que ya en este año ya quede. Ojalá que sí. Vianey, pues... Vianey, yo que me estoy riendo porque de veras estamos esperando la cita. Yo estoy parte de la red, Vianey. Ay, pues ya vamos a hacerla. Ya, pues ya mandamos los papeles y la cita de la notaría. ¿Qué onda? Yo me quedé con la pandemia, ya ni me No, acordaba. ya está. Sí. Okay, pues ya No, ya está. súbelo al Este chat, año se porque no lo he hace. visto, pero bueno, yo quiero resaltar, es que es un comercial, es una gran articulación. Sí, claro. De todo el país. Este año queda. Año ya firmamos ante notario público, la red de abogados, que por cierto fue todo un rollo para el permiso, pero bueno, lo digo porque las mujeres nos articulamos. Fíjate qué sorpresa. De repente escucho a Vianey, oye, sí, la cita, oye, es cierto, la cita, ¿no? Ya no me acuerdo. La cita. No, fíjate que también es un tema, que yo, por ejemplo, que materno sola y muchas mujeres, y sí, todo eso, imagínate, o sea, porque no nada más es la mujer, imagina, una cosa, y nada más lo digo rapidísimo, que algo que nos afecta muchísimo o que les afecta a las mujeres víctimas de violencia es que yo voy a ir a denunciar, pero no tengo con quién dejar a mis hijos, ¿no? Claro. En serio, ese es un punto clave también, porque deberían de tener como tipo ludoteca todos los ministerios públicos de violencia familiar. Todos los juzgados, así, hasta los centros de mediación, tu ludoteca, tu espacio, acción afirmativa. Si hasta el INE nos exige eso. Sí, claro. El INE te exige también acá exigir, vamos pues, con todo. Definitivamente fue un placer escucharte, ya se nos terminó el tiempo, pero esperamos, por supuesto, cuando volvamos a platicar contigo nos des la excelente noticia de que ya está esa firma, que ya está constituida, esa AC para poder compartirla. Pero bueno, pues entre tanto, de todos modos es accesible, así que mujeres que nos escuchan, métanse ahí al Facebook, así busquen en Red de Abogadas Feministas y bueno, pues ahí si tienen algo, hay que vincular, hay que ir y por supuesto hacer uso de esta red. Te agradecemos mucho, Vianey, esta llamada. Gracias a ustedes, bonita tarde, a todas y todo el auditorio. Muchas gracias. Qué gusto tenerla acá con nosotros. Arroja mucha luz, ¿no? Mucha luz y sobre todo yo creo que para muchas mujeres que justamente como dices, una luz en el camino. No tienen el acceso económico, la justicia es cara. Y muchas veces parece inalcanzable, y hay que decirlo así, la justicia es cara y pareciera que la justicia es elitista y que solamente quien tenga dinero y quien tenga influencias va a tener acceso a ella, y eso está muy gacho, está muy triste escucharlo, está triste decirlo, pero hay que decir las cosas como son y así son. La justicia es cara y pareciera que la justicia solo es para quien tiene el recurso y quien tiene el poder adquisitivo y económico de pagar 15,000, 20,000 pesos de un abogado, más gastos, más pasajes, más viáticos, más que hay que pagarle al notificador para que pues sí se vaya a dar su vueltecita porque, no, yo para allá ahorita no voy y a mí me urge que vaya taxi, y que entregue la notificación. Es que es real y se los cuento porque yo lo he vivido. Decirle al notificador, no, es que yo estoy en Toluca y tu notificación es hasta casa de la fregada, pues yo creo que voy como en un mes. Dices, yo quiero que vayas ya porque, o sea, me urge, ¿no? Y tienes que aplicarla de, bueno, pues, esperando. ¿Cuánto te doy para el refresco? O sea, es increíble, de verdad, lo que gastas en un proceso legal, en una asesoría jurídica, es increíble y gacho, ¿no? Que digas, híjole, pues la justicia es para quien tiene dinero. Y además como la imposibilidad de ejercer un derecho plenamente
imposibilita el ejercicio de otros más. Así es. O sea, ahorita que nos hablaba sobre el cuidado de los niños, ¿no? El sistema de cuidados. Y hemos platicado muchas veces sobre cómo los horarios, incluso de la escuela, no son compatibles con los horarios laborales, sí, de permisos, etcétera. Y yo tengo una anécdota porque vi un tuit por ahí de una AC que invitaba a visitar a mujeres privadas de su libertad, ¿no? En un tema, sobre todo las mujeres que son madres y que tienen a sus hijos con ellas. Y yo dije, mando mi solicitud a ver qué actividad realizamos, etcétera. Y luego me dicen, ok, requisito vacunación de COVID con 3 dosis. Y no daban el comprobante de las 3 dosis, nada más de 2. O sea, por un tema burocrático de la Secretaría de Salud. O sea, yo no podía hacer un tema de activismo totalmente aparte relacionado con derechos de mujeres, de maternidad, etcétera, ¿no? O sea, fallas de gobierno que ni siquiera nos permite hacer estas redes y este tema de activismo. Es un viacrucis. Pues, ¿qué les parece si vamos concluyendo con lo que hemos obtenido en el programa del día de hoy, que estuvimos hablando justamente de este no acceso, porque yo le voy a cambiar el tema al programa de hoy. Estuvimos hablando del no acceso de las mujeres a la justicia. Y bueno, pues yo rescato las propuestas que hemos escuchado el día de hoy. Con la que más yo me quedo, y creo que sería la más a corto plazo, sería la de ocupar las redes sociales como una herramienta de difusión, de asesoría. Es lo que yo les decía, de verdad, no tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo soy pésima para las matemáticas, pero les juro, sí hay que decir, Frida, hay que reconocerse, hay que reconocerse. La tabla del 7. No sé, sí, también no exageres, mana, las tablas sí me las sé, pero ya en las ecuaciones soy malísima. Y justamente me encontré con una página de un maestro de matemáticas, les juro que le entendí. Maestro de mi primaria que me estás viendo, ojalá que me estés viendo. Ya entendí, por fin. Ya entendí. Yo quiero un maestro así. Ojalá hubiera reels de este tipo de temas, te lo juro, porque no sabes lo sencillo que de pronto se vuelve que alguien llegue y te diga, a ver, sin tanto rollo, no necesitas ser abogada, saberte toda la Constitución, saberte cómo se conforma una ley, no necesitas saber todo eso. Ten tu escrito y ve. Necesitas saber que tienes derecho a esto, porque lo dice en tal ley, y puedes ir a tal lugar, a tal institución, a levantar una denuncia. ¿Cómo? Ahí te va. El ABC. Paz. Te juro que eso ABC funcionaría mucho. Entonces yo rescato esa propuesta. Ojalá que en redes sociales quien nos ve, nosotras, chicas, les hago esa propuesta. Vamos a hacernos unos TikToks, vamos a hacernos ahí, tú eres abogada, Melba. Sí, claro. ¿Cómo algo bien sencillo. Bien, digo, ya después, por supuesto, con el acompañamiento. Cobrar la asesoría. Por supuesto. Como, ¿no? O claro, sea, claro. O gratis. Yo digo que gratis. Yo digo que gratis, no, Melba. Porque el acceso a la justicia es pronto, gratuito y expedito. Vamos a explotar a Melba, que sea, por supuesto, vamos a aquí explotar patrocinadores. Cuarta jornada laboral a Melba. Sí. O la triple jornada, yo estoy así, hasta que yo soy mojito así, oye, porque pues, los niños, todo. Bueno, o sea, pero es que justo, imagínate que con un video vas a asesorar a cuántas mujeres. Ay, no les hice. No es que sí, o sea, con un video vas a asesorar a muchas mujeres. Entonces estaría buenísimo que utilizáramos las redes sociales para dar esa asesoría que acerque a un primer paso a las mujeres para que puedan exigir su derecho a la justicia. Exigir, porque no nos están haciendo un favor. No mendigamos. No nos están regalando absolutamente nada. Claro, es exigir nuestro derecho a la justicia, porque nadie en ninguna esfera de nuestro país, ni pública, ni de gobierno, y mucho menos social, tiene derecho a ningunearte, a decirte, pues tú lo escogiste, y entonces ahora te aguantas. Oye, ¿cómo fastidia que revictimicen de esa manera a las mujeres? Tú lo escogiste, aguántese. ¿Para qué saliste a esa hora? ¿Por qué te pusiste eso? Basta, yo así, ya me enojé. Porque no, ese tema es que sí. Ahorita ya que me acordé de algo y ya estoy enojada. Cuando fui al doctor y me dijeron, oiga, ¿cuántos hijos tiene?
No, ¿Tantos? 4. ¿Y cuántas gestas, no? ¿Qué tanto? Y partos, y abortos, y cesáreas. Y oiga, ¿por qué ¿qué le pasa? Ya está ahí, o sea, ¿por qué no preguntan a los hombres? O sea, todo te cuestionan. Sí. Ya estoy cansada. Basta. Me voy. Ay. Vámonos. No nos vamos a ir. Aquí nos vamos a quedar para que ustedes, que también están ya bien enojadas, se junten, ¿sí o no? Y hay que articular. Pero y hay que... ojalá este sentimiento de tanta sensibilidad lo tuvieran nuestros servidores públicos. O sea, ojalá sí se enojaran, ¿no? Yo creo que, mira, Y quiero dijeron, ser no hay perspectiva de optimista. género, urge, vengan, así como el exorcismo. A ver, pongo a todos los MPs, a ver, y vénganse, a ver, así como la 3 de 3. Ándale. Otra iniciativa. A ver, la 3 de 3 para los juzgados va a ser, a ver, ¿pasaste tu examen de perspectiva de género? Oye, ¿Tienes como los los mapas de créditos ruta? de los ¿Eres carros vecino o no? o Indispensable los créditos tomar del un banco, pasas por una cantidad de filtros. Tienes que comprobar que sí vas a pagar, que sí traes con qué. Así debería ser. Tendrías que comprobar que sí traes con qué, ¿no? No, y que ese con qué también te da esa visión Y de que género. te va a permitir, por supuesto, juzgar con perspectiva de género. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer como mujeres, nosotras, desde este espacio, desde cada quien su espacio social, pero yo creo que ustedes que están en su casa tienen todavía mucho más trabajo que hacer. Yo les dejo la tarea de compartir este programa, que a lo mejor Sí, van a decir compartan. de qué nos va a servir. A lo mejor una mujer que está escuchando y que ya escuchó que hay una red de abogadas, va a escribir, la va a buscar y le va a ayudar, y entonces va a poder salir de algún problema. Y si no, por lo menos vamos a hacer eco de que las mujeres estamos exigiendo el acceso a la justicia como un derecho que tenemos, no como Que un se favor que sienta, nos estén haciendo. que lo vivamos, que sea real. Así es. Pues chicas, hemos llegado al final, así que Ay, se nos acabó el tiempo. Melba estaba empezando. ¿Tú qué? Sí, yo apenas me Apenas la estaba creí. despertando. No, Melba, ya tenemos Ya que comí. irnos. Ay. Porque vamos a grabar el TikTok. Vamos Por a eso irnos a nos hacer vamos. los TikToks. Vamos a irnos a hacer el TikTok. Así es, vamos a irnos a preparar para hacer este proyecto, estas propuestas. Hay que darle seguimiento y ustedes en su casa, por supuesto, también. Así que, Melba, algo que quieras concluir, Frida. Sí, quiero concluir, resaltar temas importantes. Para mí los obstáculos, de acuerdo a todo lo que compartimos, las que nos acompañaron, es que no existe un análisis de riesgo, por un lado. O sea, cuando llega una mujer a pedir justicia, la impartición, denuncia, MP, familiar, civil, hasta política, porque también tenemos la violencia política, no existe ese análisis de riesgo, esa sensibilidad, esa calidad humana de decir, aquí tengo una mujer, ¿por qué la violentaron por ser mujer? Ese estereotipo, no existe ese análisis de riesgo, no se declaran medidas cautelares, medidas de protección, que estas pueden ser muy importantes para poder evitar un posible feminicidio o para poder evitar que se haga más, se exacerbe la violencia a esta persona, a esta mujer. Entonces no hay esta prevención en México, no existe, y debemos las mujeres, articularnos, generarnos en red. Aquí escuchamos a diferentes activistas que tienen una red, mujeres políticas como Claudia Castelo, que es secretaria nacional, por cierto, de asuntos electorales. También ahí la violencia política está todo un tema. Entonces, bueno, genera esta red, y yo quiero invitar a las que nos escuchan, a nosotras que acabamos de decir que actuemos en red, que sigan también a la ONM, Organización Nacional de Mujeres, nos pueden buscar ahí en Facebook. Les quiero pasar un teléfono para toda aquella mujer que requiera una asesoría jurídica. Hay abogadas, tenemos la unidad de atención de género aquí en el partido. Entonces, poder hacer ese vínculo de manera pronta, que nos sientan así cercanas, y es el 5510-85-8000, extensión 8902. Ahí su servidora Melbaide González vamos a estar, Ay, la mana, lo dijiste ONM. muy rápido. Otra vez, Amiga, 55 10 85 8000, extensión 8902. Contáctanos Ahí para está. que tengas tu asesoría gratuita. Y aprovecho otro comercial. Échale. Yo, la verdad, me atrevo a decirlo, para generar esta articulación con la red de abogadas que está por firmar su acta constitutiva, como hace la ONM, como coordinadoras, vamos a compartir asesorías. Si tú requieres una asesoría jurídica, nosotras podemos, en dado caso, pues patrocinarla con esta red para que puedas tener tu asesoría jurídica de manera pronta y expedita a 5 compañeras, 5 candidatas que quieran y digan, quiero pero no puedo, quiero pero no tengo.
nosotros como NM las podemos acompañar, ya sea buenísimo. como NM. ¡Bravo! O te acompañamos con la red de abogadas del Estado de México y pues aquí vamos a generar esta articulación. No O estás hacemos sola, algo. no estamos solas, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Sí, Güey, nada. Nosotros Ni no un somos paso atrás los abogadas, derechos. pero también vamos a echar Me montón, por encanta, supuesto. claro. No, las abogadas no entran. No, yo no soy abogada, pana. No, yo no soy abogada. Las que no son abogadas. Pero yo voy a echar montón. No, claro que sí, eres Yo voy a bienvenida, echar Gaby. montón. No, tú, la verdad, Frida, por favor. No, pero es ¿por una qué yo abogada para de echar facto. montón? Fíjate, así como hay igualdad sustantiva No te real y vuelves, no real, es Te abogada de vuelves. facto y de jure. Yo a lo mejor soy de jure, porque tengo mi papelito y todo, ¿verdad? No. Pero ustedes son de facto. De hechos, experiencia. son abogadas. Entonces, aquí tienes a muchas abogadas. Oye, yo no Amiga, que nos sabía. escuchas. Yo no sabía nos- términos, yo no sabía que era causa ejecutoria, yo no acabamos de sabía. titular como abogada. No, yo sí te lo juro que sí, te lo juro. Suena- no, oye, pero hay chistes, hay cosas locales, así que, hijo, el calor de la abogacía, ¿no? Que dicen, el auto que admite la prueba, Ajá. ¿no? Y un cliente un día me dijo, oiga, ¿no traje mi auto? No, lo Eres un entiendes. chacarrero, pero es que eso pasa. No En auto sabes. se dijo. entonces, Sí, no en sabes. auto, consta La en cosa autos. juzgada. ¿En auto y carro? O sea, ¿En no. cómo? Autos es una resolución Te judicial. vas volviendo, de verdad. Es una resolución vas judicial. Entonces, pues entendiendo bueno, ahí les y- encargo. Un día vamos a ver. No, sí. De todo lo que conlleva. No es tu automóvil, no es automóvil. No. Te vas volviendo y vas aprendiendo a la mala, en serio. Puede ser cómic, puede ser transporte Estas público. chicas ya se nos descontrolaron. Ya nos vamos. Pero ya se sienten mal. comparte. Mis conclusiones. Ya están listas para Apenas el empezamos el TikTok. programa. No me Apenas paguen empezamos la el luz programa. hasta que llegue mis Oye, conclusiones. apenas empezamos el programa. Porque ahora que soy abogada también. Ya somos abogadas de la vida. Ay, qué profunda. Abogada de la vida y del No, amor. pero es verdad, y qué gusto que Melba también haga este reconocimiento a las compañeras que están acompañando continuamente, que se enfrentan o que acompañan de manera sorora a estas mujeres para evitar más ejercicios de violencia. Y a mí me parece muy importante también otro tema que dices, ¿no? El análisis de riesgo. Claro. ¿Cómo va a ser posible que tengamos que analizar lo riesgoso que es ir a que te den justicia? Es que es ridículo. O sea, Sí, suena sí. tan contradictorio, irónico, cínico de parte del Estado, ¿no? Del gobierno también, pero bueno. Yo únicamente quiero invitarlos a que compartan estos programas, porque de verdad, digo, esto puede salvar vidas. O sea, no se dimensiona el trabajo que estos programas implican, pero el compartir un teléfono, el que le hagamos saber a una mujer que hay redes gratuitas de acompañamiento, de asesoría, de atención a sus hijos, a sus hijas, o sea, me parece muy valioso y por Puede hacer una la mujer diferencia. que ayude, claro, desde luego. Entonces, pues compartamos estos programas. Yo estoy muy feliz de acá de participar, de las participaciones que tuvimos, sumamente valiosas. Melba, no llores. No, estoy llorando. No pero llores, esto que me es vas a hacer sensible. llorar. Sí, Pero, a mí sí me causa entre sí, una mezcla de claro. sentimientos, entre coraje, entre muchas cosas, entre Nos remueve todo nuestro no sé corazoncito qué de pollo. señas nos están ¿Qué es haciendo eso? producción. Oye, que creo que igual, ya acabó el síguele programa bien, desde o sea, hace yo media dije, hora. ay, no. Algo así entendí, que ya acabó, que ya ni nos están grabando. Y que estamos aquí con que el estamos falsete. aquí, pero bueno, vamos a despedir este programa y despedir por supuesto el podcast del día de hoy, pidiéndoles a todas y cada una de las que nos escuchan que compartan, pero sobre todo que sepan que no están solas, que aquí estamos y que aquí vamos a estar hasta para escucharlas, No para estás echar montón. sola. No Dejen están solas. Cualquier No están apoyo solas. o algo que necesiten, Aquí un estamos. mensaje en las redes del partido, en las redes de Revolución Democrática, de Género y Política, De la en las ONM, redes de la Organización Nacional de personales Mujeres. de la ONM. Acá está disponible siempre 24/7 para atención a mujeres, víctimas, niñas, niños, adolescentes. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, chicas. Gracias a todas. Ya nos están cortando. Ya nos están apagando hasta la luz. Ustedes no pueden ver esto, no. Ya vámonos.